Hola, soy Geisel Balam, soy alumna de la licenciatura en Derecho de la UNIT y hoy vamos a explicar unos temas sobre Derecho Constitucional. Hola, mi nombre es Alicia Carvajal, soy estudiante de la UNIT, curso la carrera en Derecho y a continuación les presentaré unos temas de Derecho Constitucional. La primera constitución que influyó en el pensamiento constitucional mexicano fue la Constitución de Cádiz de 1812 que se promulgó en España e introdujo pensamientos liberales como la soberanía y la división de poderes. En 1857 también se hizo una constitución, la cual reconoció importantes libertades, y entre las más importantes están la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de culto, así como consolidó un Estado laico. Sin embargo, la actual constitución que tenemos se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Se considera pionera en el mundo, ya que fue la primera en incluir derechos sociales como el derecho a la tierra, derecho al trabajo y a la seguridad social. Existe una diferencia entre la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. La parte dogmática abarca del artículo 1 al 29 y protege los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y la parte orgánica abarca del artículo 30 al artículo 136 y establece la estructura, funcionamiento y competencias del Estado mexicano. También existe un artículo que es el 133 de la Constitución y este establece el principio de supremacía constitucional, es decir, indica que la Constitución mexicana es la ley suprema del país y ninguna ley puede estar por encima de ella. Una de las características de la Constitución mexicana es que es una constitución rígida, lo cual quiere decir que no puede reformarse mediante un proceso ordinario, sino que requiere la aprobación del Congreso y de la mayoría de los legisladores estatales. Esto se establece en el artículo 135. Los elementos que conforman la Constitución actual mexicana son títulos, capítulos, secciones en algunos casos, artículos numerados y artículos transitorios para aplicar reformas. La función de los artículos transitorios son porque ellos regulan la vigencia de las reformas, así como deben aplicarse y a qué instituciones quedan derogadas. La población es el conjunto de personas que forman parte del Estado mexicano, sean extranjeros o nacionales. Es uno de los tres elementos importantes junto con el territorio y el poder. ¿Qué artículo de la Constitución establece quiénes son mexicanos por nacimiento o por naturalización? El artículo 30. El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define quiénes son mexicanos por solamente haber nacido en territorio nacional o en embarcaciones mexicanas, y por extranjeros que obtengan la carta de naturalización y cumplan los requisitos legales. Los artículos de la Constitución mexicana regulan los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Los artículos 35 y 36 regulan las obligaciones y sus derechos de los ciudadanos mexicanos, tales cuales son ser votados, votar, inscribirse en el Registro Nacional del Estado y participar en las elecciones políticas. En México, la división de poderes se divide por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo lo ejerce la Presidenta de México, como lo establece el artículo 80 de la Constitución mexicana, que dice que el Poder Ejecutivo recae sobre un solo individuo. El tiempo del mandato del presidente o presidenta es de 6 años y no puede reelegirse. El artículo 90 de la Constitución regula la organización de la administración pública y federal. Y el Congreso de la Unión se integra por la Cámara de Diputados y Senadores. En México existe un sistema bicameral, el cual es regulado por el artículo 50 de la Constitución. Y el Congreso está integrado por 500 diputados y 128 senadores. Las reformas al artículo 41 constitucional incorporaron la partida de género al Congreso. El sistema bicameral en México es importante porque garantiza la revisión doble a las leyes y equilibra la representación del pueblo y de los estados. Ahora, el Poder Judicial tiene como cumplimiento principal impartir justicia y garantizar el cumplimiento de la Constitución. El artículo 94 establece la estructura y autonomía del Poder Judicial de la Federación. La máxima autoridad judicial en México es la Suprema Corte de Justicia. Los medios de control que existen para proteger los derechos humanos son los amparos, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. El Poder Judicial es importante porque él actúa como un árbitro para mediar entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, siempre preservando el Estado de Derecho. Los artículos de la Constitución mexicana regulan los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Los artículos 35 y 36 regulan las obligaciones y sus derechos de los ciudadanos mexicanos, tales cuales son ser votados, votar, inscribirse en el Registro Nacional del Estado y participar en las elecciones políticas. ¿Por qué se dice que el Estado mexicano es laico? Porque no tiene una religión oficial y garantiza la libertad de creencias a todas las personas. ¿Qué implica que México sea una república democrática? Que el poder emana del pueblo y actúa en beneficio del mismo, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Qué significa que México sea una república representativa? Que el pueblo ejerce su poder mediante representantes elegidos, tales como el presidente,
diputados y senadores. En enero del 2016 se sustituyó al Distrito Federal por la Ciudad de México. Gracias a la reforma constitucional se volvió una entidad federativa autónoma. Y esto se establece en el artículo 122. La Ciudad de México está conformada por 16 alcaldías, un jefe de gobierno, un congreso local y un poder judicial propio. El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enumera las 32 entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México. Los estados que conforman la federación son libres, soberanos y autónomos en su propio régimen, con su propia constitución, sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El titular del poder ejecutivo en cada estado se elige por voto popular cada 6 años. Recibe el nombre de gobernador y encabeza la administración pública. El artículo 115 menciona que los municipios son la base de la organización política y territorial de los estados y deben regirse por un ayuntamiento elegido democráticamente. Las personas que integran el ayuntamiento son el presidente municipal, regidores, síndicos, elegidos por voto popular cada 3 años. La autonomía que poseen los municipios son política, financiera, administrativa y de gestión, lo cual les permite gobernarse y regirse sin influencia del Estado.